Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal. Me he levantado hoy con números en la mente y me decían 3 o 72. 3 o 72. Y dije, bueno, algo tengo que sacarle a este número que se está repitiendo en mi mente. Y sacando cuenta, 3 días son 72 horas. Entonces dije, bueno, quizás me están diciendo que dé algún mensaje de cosas que pueden estar pasando estas 72 horas a partir de que veas este vídeo, ¿vale? Así que abre tu mente, respira profundo y abre tu mente a cualquier mensaje que te quieran entregar en este momento. Es una lectura atemporal, se va a activar en el momento que tú entres a ver este vídeo. Me dicen que también puedes consultar sobre todo tu signo ascendente y el lunar, no tanto el Venus, pero que puede aplicar también para el ascendente o para el signo lunar. De igual manera, no todos los mensajes van a ser directamente para ti. Hay otras personas que se pueden beneficiar de otros mensajes que quizás no sean para ti. Solo quédate con ese que sí sientes que te puede aplicar, que te puede beneficiar de alguna manera, y el que no, déjalo ir para esa otra persona. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Es la manera en la que puedes colaborar conmigo para, bueno, permitir que puedas seguir subiendo más vídeos como este, para que pueda ayudar también a más personas. Es parte de esa semillita que podemos ir sembrando y que, bueno, te es totalmente gratuito. Vamos allá, no me lío más, no explico más. A ver qué es lo que quieren decirte las cartas en este momento. Comenzamos. Hola, hola mis amores de Piscis. Vamos a ver qué mensaje quieren entregarte tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros para estos próximos 3 días, 72 horas. Comenzamos primero por el mensaje de tu alma. Y te dice, siente la fuerza de la sangre siente la fuerza de la sangre y de los antepasados. No estás solo. Tus antepasados están ahí, pero en tu sangre también está, en tu ADN está la fuerza que necesitas para avanzar en la vida, para superar obstáculos, para lograr lo que tú quieres. No estás solo. Puede que te sientas muy conectado con algún ancestro, algún antepasado, o con algo que hizo algún antepasado y que tú te sientas identificado. El éxito, la felicidad y la plenitud fluyen hacia ti. Disfrútalos y celebra la vida. Número 36, número 9, número 1. Mira, estoy sintiendo un grito de un ancestro. Hay un ancestro que está gritando a muchas voces de ancestros que no pudieron lograr ciertas cosas, pero hay un ancestro en específico que está clamando porque tú puedas hacer lo que él o ella no hizo, ¿vale? Es lo que siento, un llamado de tus ancestros a hacer, a realizar lo que él o ella no pudo. Pero esto no solamente sucedió con este ancestro, sino como con todo el clan, como con todo el linaje. Y están pidiendo, quizás confían en que tú sí lo puedes hacer. Quizás tiene que ver con que logres el éxito, con que logres ser feliz, con que puedas encontrar tu plenitud. ¿Vale? Es tiempo de romanticismo. Esta carta ha salido muchísimo y con él llega la oportunidad de una vida brillante. Mantente por encima de esos días oscuros que tiene la vida. No luches, confía. La luz siempre vuelve. Wow. Puede que te sientas impulsado durante estos días a hacer cosas que quisieron quizás esos ancestros y no se les dio la oportunidad. No lo lograron. Este tiempo de romanticismo no solamente habla del romanticismo
con tu pareja, que puede que sí, que pases algún momento disfrutando a solas con tu pareja o conectando con el romance, con alguien nuevo que estés conociendo, ¿vale? Pero también habla de ponerle mucha gana, mucha fuerza, todo tu amor, toda tu energía a eso que quieres conquistar, a ese amor, a ese proyecto, a esa profesión que quieres manifestar, que quieres sacar adelante, que quieres hacer crecer, ¿vale? Tiempo de celebración, tiempo de éxito, tiempo de disfrutar, de salir un poco más. Vale, puede que haya algo a nivel de tu mente que esté haciendo como un cortocircuito. Ok, vamos a ver. Vamos a pedir una carta más porque es a nivel de la mente. Sí, se acaban las dudas. Ya sentía que más o menos tenía que ver con eso, porque cuando vi la torre a nivel mental se derrumbó una duda, se derrumbó una idea que tenía sobre algo. Y hay cambios, pero cambios grandes a nivel de tu pensamiento. Algo va a estar sucediendo que te derrumba todo un castillo que tú tenías sobre una cosa en concreto. Hay un pensamiento que tú tenías errado que va a estar viniéndose abajo ahora porque quizás o no tenías toda la información o, o este tema se mantuvo en oculto. Puede que se revele una verdad, puede que algo salga a la luz o que haya una sorpresa para ti que cambia la perspectiva que tú tenías sobre cierta situación. Hay un paradigma que se cambia, un shock, una sorpresa, algo que no te esperas que va a cambiar un pensamiento que tú tenías. Ahora, a nivel de tu corazón, una reina de copas, en este caso eres tú, como buen signo de agua, siento que esta energía te representa. Nada puede hacer que tú pierdas ese corazón generoso y dulce que tienes. Puede que se venga abajo el mundo con, en este caso, tus pensamientos, heridas que te hayan causado, no importa, tu corazón, tu nobleza, ese, ese mar de emociones, ese mar de ilusiones también sigue viviendo en ti. Siempre tienes esa copa de amor que ofrecer, siempre y cuando se te mime, se te respete y se te valore. Es momento de esa copa entregártela a ti mismo o a ti misma. Quizás eso tenga que ver con el cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento, que vas a sentir la necesidad de, en vez de dar tanto a otros, darte ese amor, ese mimo, ese cariño a ti. Y esa necesidad se va a producir en estos 3 días, porque es necesario sanar una herida que no necesariamente se olvidó, pero sí se dejó en un baúl por un tiempo ahí bajo llave esperando a ver si sola se sanaba. Y te dicen no, tienes que ponerle intención, tienes que ponerle amor, tienes que darte a ti mismo lo que quizás otra persona te negó y por tanto te hirió. Ese corazón va a estar siendo reparado gracias a la necesidad que tú vas a tener de darte más a ti mismo. Como no espero que otro me consuele, sino que yo mismo me doy eso que necesito. ¿Vale? Vas a ponerle mucho empeño, mucho mimo, mucho detalle a reparar ese corazón. Que no creo que necesite tanto. Yo creo que con poquito ya ese corazón va a quedar libre de esa herida. Pero bueno, hay que ponerle primero la intención, mucho cariño, mucho empeño y detalle a cada
a cada cosa que te dolió. Pudieron haber 3 cosas o una herida sobre otra que se agudizó. Al no sanarse, una herida sobre otra que no estaba sanada, pues se fue haciendo más y más grande, hasta que llega este momento de no más, no cargo más con esta herida, necesito darme a mí. Fíjate, sí, este cambio de paradigma en ti tiene que ver con la manera en la que tú interactúas con las personas. Quizás tú das mucho y no dan lo mismo de vuelta. Y algo va a estar haciendo un clic en tu mente que te va a hacer cambiar. Ya no vas a sentir la necesidad de entregar tanto. Es como, hay una carta del oráculo de los ángeles de la guarda que dice que deshazte de ese miedo a ser juzgado. No necesitas demostrar nada para ser digno de amor. Y yo creo que durante algún tiempo tú pensaste que debías demostrar algo para ser digno del amor, o que debías entregar mucho para ser digno de amor. Y ahora esto va a estar cambiando, porque cambia tu forma de pensar respecto al dar y al recibir. Y si sientes la necesidad de recibir más. Necesidad, pero en buena energía, no porque te apegues o necesites que te estén ahí dando mimos y cariño constantemente, no, como si fueras a exigirlo de vuelta. O con tu propia energía vas a manifestarlo, vas a traerlo, incluso sin tener que hacer nada. Claro, quizás te acostumbraste a no pedirlo. Y si lo pedías, después te lo daban y tú sentías como que no era suficiente. Siempre te quedabas con poco. Era porque lo estabas pidiendo. Y en este tiempo, en estos próximos 3 días, vas a empezar a darte tú mismo, poquito a poquito. Mira, paje de copas. Poco a poco vas a estar echando en tu copa ahí, no solamente sacando de tu copa para darle a otro, no, echándole a tu copa. Amor, cariño, comprensión, gestos por ti mismo. Y eso empieza a atraer por parte de otras personas aquello que tú, sin pedirlo, quieres recibir. No vas a tener necesidad de pedirlo, porque te lo estás dando a ti mismo y esa energía se va a expandir a las personas que te rodean. Y es una actitud, no, una energía genuina. Es un sentir genuino, sin apegos, ¿vale? Pero si hay un cambio importante de pensamiento en ti, te vas a hartar de que no haya reciprocidad. Creo que se viró una por aquí. 5 de espadas, mira. Te digo que vas a estar harto, cansado. Y ahí me muestran a esta persona con esas espadas sintiendo que no le apoyan, que no le valoran, que por mucho que da nunca es suficiente. ¿Vale? Vamos a ver. En acciones, para estos próximos 3 días, la rueda de la fortuna. Cuando empiezas a trabajar en ti mismo, en tu sanación, en tu corazón, mira cómo está esa persona trabajando ahí, mirando con mucho detenimiento, con mucha atención, con mucho mimo lo que está haciendo, prestándole atención. En este caso le vas a estar prestando atención a tu corazón, a tus heridas. La rueda de la fortuna da ese giro que a veces lo llamamos como suerte, pero no, tú has accionado con tu propia energía este giro, ¿vale? Y esto va a estar sucediendo en estos próximos 3 días. Por supuesto, una vez gire esta rueda de la fortuna para ti, ya una vez tú aprendas
a amarte a ti mismo, no vas a volver nunca más a la energía de carencia o de vacío, porque vas a saber que siempre te vas a tener a ti mismo para darte todo lo que tú necesitas. Entonces van a seguir fluyendo a ti las energías de romanticismo, de alegría, de plenitud y de éxito. Te lo aportas tú mismo, no necesitas que otro venga y te lo entregue, ¿vale? Vamos a ver, reconocimiento también. No vas a necesitar que nadie te lo reconozca. Claro, a todos nos gusta que nos reconozcan las cosas en la vida, pero no dependes de ello para tú ser feliz, para tú reconocer tu propio valor, ¿ok? Ángel de la guarda, por favor, para Piscis, ¿cuál es el mensaje? Invitación. Nosotros, tus ángeles de la guarda, te pedimos que nos invites a entrar en tu corazón. Puedes hablar con nosotros en cualquier momento. Cuéntanos tus miedos y tus preocupaciones, tus placeres y tus alegrías. No seas demasiado formal con nosotros porque te conocemos desde la noche de los tiempos. En realidad, te conocemos mejor de lo que tú te conoces a ti mismo y te amamos tal y como eres. Mi querido Piscis, ha sido una lectura súper bonita. Espero que a ti te haya ayudado también. Un beso grande. Bendiciones.